Algunos estudiantes de electrónica se preguntan ¿para qué sirve lo que aprenden sobre física de semiconductores y dispositivos electrónicos? Entre las muchas aplicaciones que podemos encontrar, hoy hablaremos de los biosensores basados en dispositivos de efecto de campo. ¿Y cuál es el propósito de estos biosensores? Todos conocemos la importancia que tiene la detección y medición de moléculas específicas en organismos vivos. Estas moléculas pueden ser indicadores de alguna enfermedad o pueden ayudar a determinar la respuesta del organismo ante algún estrés, la efectividad de tratamiento si estamos estudiando alguna enfermedad, entre otras. Si partimos de la extracción de algún fluido del organismo, su análisis tradicional consiste en enviar las muestras a algún laboratorio remoto, lo cual implica un aumento en los costos y en el tiempo de procesamiento. El objetivo de los sensores en los que estamos trabajando es que sean portables, de bajo costo y fáciles de usar, de forma que permitan analizar la muestra en el sitio para evitar su traslado y que pueda conocerse el resultado en tan solo unos minutos a través de dispositivos móviles. Revisemos la definición de un dispositivo de efecto de campo. La figura de la izquierda nos muestra un transistor de efecto de campo. Este consta de un canal semiconductor a través del cual queremos transportar portadores de carga entre los terminales de fuente y dreno. En este caso, tenemos un canal tipo N por el cual el flujo de electrones en estas condiciones es prácticamente nulo. Para habilitar el flujo de electrones en el canal, aplicamos un voltaje positivo en la compuerta, lo cual genera una acumulación de cargas negativas en el canal que facilita la conducción de electrones a través de este, como vemos en la figura inferior izquierda. A la derecha vemos la curva característica de este dispositivo, donde vemos que el flujo de corriente puede modularse por el voltaje aplicado en el terminal de compuerta. Lo que buscamos en un sensor basado en este dispositivo es que moléculas específicas sean absorbidas en la superficie del canal y se genere un efecto similar al voltaje en compuerta, de forma que la presencia de distintas concentraciones de dicha molécula produzcan cambios en las propiedades electrónicas del material, como vemos en la figura de la derecha, y sea posible realizar mediciones de moléculas específicas con alta precisión y sensibilidad. ¿Y qué materiales podemos usar? Nos concentraremos en los dispositivos basados en materiales 2D. Los materiales en dos dimensiones son estructuras cristalinas cuyo espesor es de apenas un átomo. Lo que es particularmente interesante en estos materiales es que su relación de área versus volumen es muy alta, además que cuentan con propiedades electrónicas, ópticas, mecánicas, entre otras, de mucha utilidad para un sinnúmero de aplicaciones. El primer material 2D que fue sintetizado fue el grafeno, que se forma con átomos de carbono en un látice hexagonal similar a un panal de abejas. Al apilar varias capas obtenemos grafito, que es lo que encontramos en los lápices. Similarmente, podemos construir monocapas de otros materiales y obtener, por ejemplo, siliceno, germaneno, etc. O combinaciones cristalinas de dos o más materiales. También, otro material 2D de bastante interés es el fosforeno, que se obtiene a partir de átomos de fósforo en esta estructura hexagonal corrugada. Este material es semiconductor, aunque tiene algunos problemas de estabilidad en condiciones ambientales, que puede ser solucionado con oxidación parcial de la superficie, según fue demostrado en una publicación reciente. Veamos los tipos de sensores que podemos encontrar y algunos ejemplos. Esta es una clasificación de biosensores según el transductor, es decir, el mecanismo por el cual una señal bioquímica se convierte en una señal eléctrica u óptica, posibilitando la detección y medición de concentraciones del analito de interés. Algunas aplicaciones recientes incluyen este sensor basado en diamante dopado con boro, que es funcionalizado con una proteína específica para la detección del virus de influenza. Otra publicación reciente es este sensor basado en grafeno funcionalizado para la detección de exosomas, que están siendo estudiados como biomarcadores de distintos tipos de cáncer. Lo interesante de este tipo de sensores es que pueden ser funcionalizados con otras moléculas enlazadoras para detectar marcadores específicos de otras enfermedades, haciéndolos bastante versátiles. ¿Y en qué hemos estado trabajando recientemente? Los siguientes son los dispositivos que hemos diseñado computacionalmente y los resultados obtenidos. Como primer ejemplo de diseño tenemos este sensor basado en nanocintas de grafeno, cuyo canal es funcionalizado con moléculas de ácido pirenbutírico que no modifican significativamente las propiedades de transporte electrónico del dispositivo, como vemos en la curva característica de la derecha. Luego, en el otro extremo de nuestra molécula enlazadora, posibilitamos el enlace de UDP-glucosa, que es un precursor de glucosa y por lo tanto tenemos una medida indirecta de medición de concentración de glucosa.
Como vemos en la curva característica del dispositivo, al enlazar una molécula de UDP-glucosa al ácido pirenbutírico, obtenemos un cambio en la magnitud de la corriente que puede circular por el dispositivo. De esta manera, vemos que las propiedades de transporte electrónico del dispositivo se modifican según la concentración de moléculas enlazadas, siendo posible distinguir concentraciones desde una sola molécula. Por último, este dispositivo permite funcionalizar el canal con otras moléculas enlazadoras para la detección de otros marcadores de interés. Sigamos con ejemplos basados en fosforeno. Para este diseño utilizamos fosforeno parcialmente oxidado, que posibilita su utilización bajo condiciones ambientales a diferencia del fosforeno puro. En este caso particular, nuestra molécula de interés es el óxido nítrico, un indicador de asma en el aliento exhalado de una persona. Vemos que en este diseño no empleamos una molécula enlazadora, sino que aprovechamos directamente las propiedades del material para absorber la molécula de interés. Pero se preguntarán si además de esta molécula es posible que otras moléculas sean absorbidas por el material. Pues sí, esto es cierto, aunque vemos que es posible distinguir la señal de una u otra según la curva característica del dispositivo que vemos a la derecha. Allí vemos que la absorción de CO no modifica la respuesta del dispositivo, mientras que es posible detectar NO en el rango de voltajes negativos y OH en el rango de voltajes positivos. De esta manera, vemos que la reactividad de la superficie del fosforeno es bastante útil para la detección de moléculas simples con una firma electrónica diferenciable. Similarmente, realizamos un estudio sobre los efectos que tiene la oxidación en nuestro dispositivo y pudimos verificar que es posible detectar otras especies nitrogenadas como NO2 con una firma electrónica diferenciable. Sin embargo, este tipo de dispositivos requerirían una calibración previa o una conservación rigurosa de la superficie del canal para su correcto funcionamiento. Para resumir, hemos visto que los materiales 2D como el grafeno y el fosforeno posibilitan la realización de sensores electroquímicos para muchísimas aplicaciones donde nos interesa mejorar la precisión, estabilidad, sensibilidad y selectividad de las tecnologías actuales. Los diseños presentados podrían consistir en nodos básicos para circuitos de sensado en organismos biológicos más complejos, que a su vez podrían ser embebidos en dispositivos móviles. Espero que hayan aprendido bastante y se animen a seguir consultando sobre todo lo que se puede hacer en esta área. Nos vemos en otra oportunidad.